Entonces, como ya María dijo, es el tema ante su palabra, ante su palabra. Y allí vemos una Biblia abierta, y como dijo el pastor Josías, una Biblia abierta. Porque Biblias tenemos en casa. ¿Quién no tiene ninguna Biblia en la casa? Levante la mano. Todas tienen Biblia. Ok. No les voy a preguntar si la tienen abierta. Pero hay muchas casas que uno va y encuentra en la mesita o sea, la mesa donde, a la mesa principal, una Biblia abierta, con algún pasaje preferido. Pero nada más que está abierta como adorno. Pero el Señor no nos dejó su palabra para que sea un adorno. Nos dejó su palabra para que la atesoremos en nuestro corazón, para que la pongamos en práctica, para que la apliquemos y también para que la enseñemos. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos en este día. Pero me gustaría orar antes de empezar a desarrollar el tema. Gracias, Padre, porque estamos ante tu palabra. Gracias porque tú la has dejado. Gracias porque hoy tenemos tu palabra aquí en nuestras manos y queremos honrar tu palabra. Señor, danos la capacidad de asimilar lo que tú tienes para decirnos, para apuntar aquellas áreas que quizás necesitan ser apuntadas, pero sobre todo para confiar en que tú eres un Dios veraz y eres un Dios de tanto amor que nos has dejado este tremendo tesoro en nuestras manos. Gracias, Señor, por esto. Pedimos que tú seas el que hables a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos las que me conocen saben que siempre me gusta darle un texto para que se memoricen. Y como siempre va a haber algo el premio para aquellas que memorizan. No para todas, para aquellas que memorizan. Fui buena esta vez, no fui muy larga, ni tampoco tan difícil, porque los tenemos oídos, ¿no? Muchas veces es nuestro problema. Lo tenemos oído, lo sabemos como a media, le ponemos un poco de vuelta, le sacamos, le ponemos, pero eso no es memorizar. Memorizar es decir exactamente lo que la Biblia dice, ¿ok? Por eso el tema, o sea, el texto para este retiro va a ser: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien sabe dónde vive este texto? ¿Dónde está? A ver. Muy bien, Hebreos 4:12. Muy bien. Allí en Hebreos 4:12 vamos a ver este versículo. Me gustaría que lo aprendan de memoria y mañana entonces lo vamos a ver cómo anda esa memoria. ¿Sí? ¿Lo repetimos todas para ir refrescando? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Muy bien, entonces ya está el desafío, mañana a memorizar. Y miren qué interesante, que dice que es viva y eficaz. Eficaz, ¿qué quiere decir eficaz? Que sirve, ¿verdad? Es eficaz, que sirve, y es viva. ¿Cuántos libros ustedes han leído que son vivos? Yo me acuerdo muchas veces, compro un libro y siempre miro la parte de así de atrás que dice, bueno, y empiezan: si lee este libro, su vida nunca va a ser más la misma. Porque este libro va a transformar su vida, porque este libro... Resulta que termino después de leer el libro, lo puse en el estante y ya ni me acuerdo ni de qué se trataba. ¿Cómo transformó mi vida? Pero cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, ella transforma nuestras vidas. Porque es viva. Y vamos a ver por qué es viva y por qué. Entonces, les quiero leer algunas opiniones de grandes hombres, teólogos, que tienen acerca de la Biblia. Dice John Piper, para aquellos que se han aburrido de leer la Biblia, ¿no? Él les dice: si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol,
¿Entienden? Aquellos que están aburridos de leer la Biblia, ¿por qué será? Steve Lawson dijo, la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Porque nos indica en qué cosas andamos mal. Corrie ten Boom, esta mujer que estuvo en un campo de concentración alemán, dijo, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Muchos de nosotros andamos preocupados, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y cuestionando. Y ella dice, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Por eso preocúpate, si lo entiendes, aplícalo a tu vida. R.C. Sproul, ya está con el Señor, dijo, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en la Biblia, el problema está en mí. ¿No? A veces quisiéramos arrancar, ¿por qué está esta página ahí? Justin Peters dijo, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. ¿No? Me gustó, porque realmente a veces queremos que, uy, Señor, si tú me hablaras, como que a veces le decía, Señor, ¿no me puedes mandar un text message? ¿No? Es más fácil. No, leer la Biblia. R.C. Sproul de nuevo dice, es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Porque como apunta, ¿no? Que estamos mal. Dice Abraham Lincoln, aquel gran estadista estadounidense, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Charles Spurgeon dijo, cuanto más cavamos en la Escritura, más nos parece una mina inagotable de verdad. El asunto es saber lo que dice, ¿verdad? John Piper de nuevo dice, la palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. Y lo dejé para lo último, algo que dijo San Agustín, porque me gustó tanto. Dice, las Sagradas Escrituras son cartas desde casa. Si vamos al cielo es nuestra casa, donde el Señor fue a preparar lugar. ¿Qué es la Biblia? Cartas desde casa, porque están dadas por el mismo Dios, dictadas por el mismo Dios para nosotros. Por eso es que es tan importante lo que queremos ver ahora. Dijo George Mueller, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar de que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. David Platt dice, si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. A veces queremos mucho, pero vivimos según lo que Dios dice. Entonces, para tratar este tema de antes su palabra, vamos a ver los 3 subtemas que vamos a hablar. Hoy es el gran Dios de la palabra. Mañana, a la mañana, los beneficios de la palabra. Después, a la noche, vamos a tener una sesión especial. Va a venir nuestro pastor Mike Mahoney y él nos va a hablar de cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Y va a ser una noche especial, sábado a la noche. Pero el domingo retomamos nosotras con Jesús y la palabra. ¿Cuál es el lugar que Jesús dio a la palabra? Entonces, vamos a arrancar en el día de hoy. Es porque la palabra de Dios. Resulta que cuando empezamos con que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios. Fíjense que la palabra es de Dios, pertenece a Dios. La palabra es de Dios. Y creo que sí, muchos de nosotros nos preguntan, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, lo decimos muy fácil. Pero quisiera en este retiro que se nos meta muy, muy adentro, que realmente lo que tenemos en las manos es la palabra de Dios, de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y que es inspirada por Dios. Inspirada, el griego es theopneustos, no sé ni cómo se pronuncia, pero a eso ahí está el griego.
¿Qué quiere decir eso? Teo es Dios, himneo es respirar o soplar. De ahí viene lo que nosotros decimos es divinamente respirada o exhalada por Dios. Exhalada por Dios. Literalmente sería dada por el aliento de Dios. Es dada por el aliento de Dios. Y segunda Pedro 2.1 lo explica de esta manera. 1.21. Segunda Pedro 1.21 lo explica de esta manera. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora Dios, Espíritu Santo, exhaló su aliento en ellos. Me acuerdo en una clase de escuela dominical que tenían los niños. Te quería explicar esto. Y claro, los chicos, ¿cómo le van a entender? ¿Cómo podían entender? ¿Y por qué si Dios dice esto? ¿Por qué Marco dice esto? ¿Mateo dice esto? ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué son diferentes? Y bueno, entonces, ¿saben lo que hice? Como no me entendían, a la otra clase llevé globos. Diferentes tamaños, diferentes largos, chiquitos, grandotes, con curvas. Y lo que hice, agarré yo, y ellos me vieron, soplaba en los globos. Y mi aliento estaba en todos los globos, y ellos lo vieron. Pero cada globo llevaba la forma de lo que tenía el globo. Si era largo, pues iba a llevar alargado. Si era redondo, pues iba a ser redondo y grandote. Si era chiquito, pues iba a tener chiquitito. Pero era todo mi aire. Y ellos lo podían ver, era mi aire. ¿Por qué tomaban formas diferentes? Porque los globos eran diferentes. Dios exhaló, y es algo tan increíble de Dios, bueno, no increíble porque es Dios, que Él no modifica la personalidad de la gente, sino que uno lee y uno escucha un versículo, este lo dijo Pedro, a lo mejor ni me acuerdo dónde, si primera, segunda Pedro, pero lo dijo Pedro, yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene la manera de Pedro. Igual que si Pablo dice algo, no, esto es Pablo. O si vemos que las cosas son muy tajantes, blanco o negro, es Santiago. ¿Por qué? Dios tomó su personalidad, pero lo que dice es de Dios. Toda la Escritura. El Antiguo Testamento también. Y Levítico, que es tan difícil, también. Toda la Escritura es exhalada, aliento de Dios. Querida, lo que tienes en tu mano es eso. Es la palabra de Dios, dada de Dios mismo para ti. Realmente cuando abrimos la Biblia, yo creo que muchas veces tendríamos que pedir tanto perdón al Señor. ¿Cuántas veces la agarramos descuidadamente? ¿Cuántas veces la agarramos por obligación? Hoy me toca. ¿Cuánto te toca? Hoy me toca, estoy atrasada, voy a leer rápido. Porque no tenemos conciencia delante de quién estamos. Por eso es que el mensaje de hoy es justamente para eso, para tomar conciencia de quién viene esa palabra. Dios utilizó a hombres diferentes, inspiró cada palabra que ellos escribieron. Miren que esto es muy importante. Van a encontrar muchos, por ahí no sé cómo llamarlo, estudiosos o qué, pero estudiosos no sé cómo, pero que dicen, no, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero hay mucha información que no es de Dios. Bueno, entonces yo tengo que sacar 2 Tesalonicenses 3:16, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y toda qué es? Toda. En el idioma que sea, todo es todo. Y no hay vuelta. Entonces, toda la escritura, no solamente la Biblia, no solamente contiene, vieron que hay muchas Biblias que tienen, no, la mía no tiene, las letras rojas, no, la misma, sí tiene letras rojas, la letra roja porque eso lo dijo el Señor Jesús, entonces es más fácil, sí, esto lo dijo el Señor. Pero toda lo que no es rojo también es inspirada por Dios, no solamente las letras rojas, todo es inspirado por Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia con eso, es decir, saber de quién viene, que viene de Dios mismo. Si es palabra de Dios, entonces autoridad. Como algunos de estos que yo he leído, aunque no me guste, tengo que aceptarlo porque es autoridad y viene de Dios. Una correcta visión de Dios nos llevará a una correcta visión de su palabra. Creo que muchas veces el gran problema que tenemos es que tenemos una visión un poco distorsionada de quién es Dios.
Por eso no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Imagínense ustedes, si ustedes tienen, vamos a suponer, un papá que se ha ido muy lejos y que le ha escrito una carta. Me acuerdo cuando mi suegro vivía en Estados Unidos, nosotros vivíamos en la Argentina, cada carta que llegaba, y les aseguro que allí no era text message o email, eran cartas que traía el cartero. Tardaban 10 días, 12 días para que tengamos la carta de mi suegro que vivía aquí, hasta que llegaba a la Argentina. Y que le contestaban, así que entre ida y vuelta se pasaba como un mes. Y no teníamos noticia. Pero ¿cómo valoraban esa carta? La escribió papá. Y se la leían uno con otro, porque era papá el que escribía de un país lejano. Tenemos aquí en nuestras manos una carta preciosa que le escribió nuestro Dios. Para nosotros. Para ti, para mí. ¿Para qué? Para que la valoremos, para que la compartamos, para que miremos lo que dice, no lo tengamos en poco. Por eso hoy me quería enfocar en quién es Dios, porque si Dios es todopoderoso, ¿cómo será la Biblia? Si Dios es omnisciente, voy a encontrar omnisciencia en la Biblia. Si Dios es perfecto, su palabra tendrá las mismas características, porque viene de un Dios así. ¿Se entiende? Si Dios es de todo esto, y bueno, mucho más si sabemos todos los atributos de Dios, la Biblia tiene las mismas características, porque viene de Él, viene de Dios. Para valorar la palabra debemos conocer a quién inspiró esta palabra, quién la inspiró. Por eso hoy vamos a detenernos un poquito. ¿Cuál es el Dios de la Biblia? Que es nuestro gran Dios de la palabra, nuestro gran Dios de la palabra. Entonces vamos a mirar para esto, que el gran Dios de la palabra lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 40. Entonces, para poder anhelar y disfrutar la palabra de Dios, es necesario saber quién es el verdadero Dios de la Biblia. Como decía antes, a veces tenemos una imagen un poco distorsionada de quién es Dios. Siento que si lo pongo muy de cerca, perdón las que están grabando, pero si lo pongo muy de cerca me parece que hay mucho... ¿No? ¿Está bien? Ok. Perdón. Editar. El verdadero Dios de la Biblia. Como decía, muchas veces tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Y pensamos en Dios según nuestras emociones. Según cómo estamos ese día, pensamos lo que es Dios. Por eso es que nos tenemos que ir a la palabra. ¿Y saben lo que a mí me emociona tanto preparando este mensaje? Que Dios, el gran Dios de la creación, el gran Dios del universo, me reveló a mí quién es Él. ¿Se dan cuenta? ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio de su palabra. Perdone si le pongo tanto énfasis, pero realmente este mensaje fue que para mí. ¿Por qué? Porque empecé a descubrir quién es ese Dios y cuántas veces tenemos esas ideas equivocadas de quién es Dios. Si las cosas no van mal, Dios se olvidó de mí. Es que Dios tiene hijos preferidos. A este nunca le pasa nada, a mí me pasa todo. A él no. Qué equivocada estamos. ¿Qué dicen nuestras emociones? Nuestras cabezas somos intelectuales, ya sabemos todas, teólogas. Pero nuestras emociones a veces tenemos que poner lo que sabemos con nuestras emociones juntas. Y lo mejor es meternos adentro de la palabra que dice y cómo Dios se revela. Por eso el pasaje bíblico, como le dije, va a ser Isaías 40 del 12 al 31. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, para entrar un poquito en el tema, vamos a mirar, repito, Isaías 40 del 12 al 31. Vamos a ver un poquito la situación de cómo fue que está escrito esto. No podemos sacar del contexto todo lo que vamos a decir, sino que vamos a meternos en la historia. Bueno, el pueblo de Israel había salido de Egipto y Dios le había dado toda la tierra para que la poseyera. Como les dice, tierra que ustedes que no cavaron van a tener fruta que ustedes no plantaron, van a cosechar, casas que no edificaron, van a ir a vivir, porque yo se las doy. Y Dios le dio toda la tierra, toda la tierra. Pero ellos desobedecieron, ellos se buscaron otros dioses, ellos fueron
completamente olvidándose de Dios para copiarse de sus vecinos. Sacaron al verdadero Dios y ellos tenían la voz de Dios que les hablaba, por lo menos por medio de Moisés, y ellos sacaron a ese Dios para volverse a los ídolos. Entonces Dios les divide el territorio. Está el territorio del norte, lo que ustedes ven verde, eso es Israel. El territorio que está en el lila por ahí, eso lo es Judá, y lo divide en dos: territorio del norte, territorio del sur. Norte, Israel; sur, Judá. Y Dios les había advertido: vuélvanse de los ídolos. Israel se fue, el territorio del norte, completamente afuera de Dios. No hubo un periodo donde ellos tuvieron un avivamiento y volvieron a Dios, jamás. Y Dios les advirtió, vuélvanse, 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 que es arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Ellos no. ¿Qué pasó? Dios les dijo que si no, ellos se iban a ir a cautiverio. Todo ese pedazo ahí que lo vemos, que es el territorio del norte, Dios los mandó a Siria. A Siria. Y allí va, ahí está Israel, allí está Siria, y vemos cómo Israel, territorio del norte, fue llevado a Siria. Dios estaba protegiendo a Judá por amor a un rey que fue conforme a su corazón. ¿Quién fue ese rey? David. Y miren ustedes ahora el mapa que le pongo. Todo eso que ven verde, tanto claro como más oscuro, el que vean un poquito más oscuro, eso era de Asiria, lo primerito de Asiria. Lo otro verde clarito es cómo se fue extendiendo. Tomó todo, ya tomó hasta Egipto, tomó el norte, el reino del norte. Fíjense lo único que quedó. ¿Vieron esa cosita chiquita ahí? Judá. Dios la había protegido por amor a su siervo David. La había protegido. Es impactante. Imagínense cómo Dios los protegió. Por alguna razón u otra nunca pudieron conquistar Judá. Pero ahora Isaías les dice que así como Asiria se había llevado cautivo a Israel, iba a haber otra nación poderosa, más poderosa que Asiria, porque iba a conquistar a Siria, que era Babilonia. Babilonia conquistó a Siria con todo lo que tenía y los iba a llevar cautivos. Vuélvanse porque ustedes se van a ir cautivos. Arrepiéntanse. Y ellos, miren, lean Jeremías: no volveremos, no nos arrepentiremos, no lo haremos, no dejaremos los ídolos. Terminante. ¿Qué pasó? 100 años después de que Isaías escribe, fue llevado cautivo. También Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Iban a estar ahí 70 años. En su amor Dios le pone un límite, 70 años. Pero en medio de eso Dios le da palabras de consuelo. Nuestro Dios. Siempre tenemos esperanza en nuestro Dios. Siempre hay esperanza. Nuestro Dios dando palabras de consuelo. Miren las palabras de consuelo. Vamos al versículo 41. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Acá tenemos palabra de Dios de consuelo para ellos. No fue Isaías que dijo: bueno, sí, yo les voy a dar un consuelo para que no se sientan tan mal. No, Dios le dice: consolaos. El consuelo viene de Dios. Versículo 2 les dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El castigo fue tremendo, pero Dios le da el consuelo y le dice: el castigo terminado, el pecado perdonado y un nuevo comienzo. Claro que son palabras de consuelo, ¿verdad? Son palabras de consuelo. Pero ¿de quién viene el consuelo? ¿De quién viene el consuelo? Si vamos al versículo 1, dice vuestro Dios. Dice vuestro Dios. Dios te está diciendo. Ahora, ¿el pueblo de Israel, de Judá, podía apreciar esas palabras? ¿O podía decir: bueno, sí, gracias, ¿no? Pero acá estoy sufriendo. Depende de cuál era la visión que ellos tuvieran de Dios. Iban a creer. Iban a estar pasándola muy mal. Y estas palabras de consolados podían sonar muy bonitas, pero ellos estaban en cautiverio. Y estaban sufriendo mucho. Pero ¿de quién vienen esas palabras?
de quién viene. Ahora, las certezas por las que podían confiar en Dios. ¿Por qué eran esas certezas que podían confiar en Dios? Versículos del 12 al 31 que vamos a estar estudiando. Dice, versículo del 12 al 20, podían confiar porque Dios creó todas las cosas. Dios es poderoso. Es un Dios que creó todas las cosas, es un Dios poderoso y puede cumplir. 2, del 21 al 26, Dios reina sobre todo y sobre todos. Dios es soberano. 3, versículo 27 al 31, porque Dios cuida de mí. Es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, un Dios de amor. Ellos podían confiar en Dios porque este Dios es el que está diciendo consolaos. Por eso ahora Isaías le pasa a relatar quién es ese Dios. Es como descorre una cortina y empieza a desplegar ante ellos quién es ese Dios. Es lo que vamos a ver ahora. Así que mentalmente descorramos la cortina y vamos a ver quién es ese Dios. El Dios que creó todas las cosas. Dice el versículo 12, y vamos a ver del 12 al 20, pero el 12. Versículo 12 dice, Dios es grande y poderoso. Versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió las aguas con el hueco de sus manos? El 72, o sea, 3/4 partes de la superficie de la tierra está cubierta por agua. El 72% dice que es agua, o sea que más o menos las 3/4. Dice que 1.386 millones de kilómetros cúbicos es agua. Ahora, imagínense toda esa agua. Dios las recolectó en su hueco de su mano. Dios es grande. Dios es grande. Y esto es lo que dice aquí la Biblia. Y viene palabra de Dios. Es Él. Midió los cielos con su palmo, dice, y los cielos con su palmo. El dedo pulgar, al chiquito, al meñique, hay 22.5 centímetros. Bueno, si tienen la mano más grande, el mío medía un poquito menos, no tengo mano grande. Si mediría la mano de mi hijo, que es grandote, bueno, medirá como 30. Pero es más o menos lo que mide un palmo. Dios hizo así y midió los cielos. ¿Es grande nuestro Dios? Con razón que Salomón dijo, wow, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cambió mi manera de pensar de Dios cuando entendí eso. Los cielos de los cielos no te pueden contener. A veces nosotros lo encerramos a Dios como en un dibujito, en una caricatura de un hombre grande, con barba, viejito, sentado. ¿No? Nada que ver. Nada que ver. Dios extendió su majestad en todos los cielos. Por eso Dios puede mirar lo que pasó aquí, lo que pasa en la China, lo que pasa en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es así de grande. Ese es nuestro Dios. Y dice, sigue el versículo 12, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Juntó. Son todas preguntas. La única respuesta es Dios. El único Dios. ¿Quién? Dios. Imagínense, 3 dedos, todo el polvo de la tierra. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Se dan cuenta qué imagen cuando estamos ansiosa o estamos en turbulencia en nuestra vida? Cuando estamos... ¿Por qué no aquietar nuestro espíritu y mirar quién es ese Dios grande? El Dios que nos habla a través de su palabra y se revela a sí mismo. Recuerden que esta parte también es palabra de Dios, inspirada por Dios. Isaías escribió, pero fue exhalada por Dios, palabra por palabra. Dice, pesó los montes y los collados. ¿Cuánto pesan los montes y los collados? ¡Wow! Sin embargo, Dios los pesó. Él los hizo. Él los hizo. Por lo tanto, no podemos negar que Dios es un Dios grande. Ese es el Dios nuestro, el Dios que nos dejó su palabra. Una versión dice, no existe otro que se iguale al Señor. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Solamente hay uno, y es Dios. Cada vez que tomes este libro en tus manos, piensa, ¿quién es Dios?
¿Quién es Dios? ¿Quién es el que te está hablando? Cuando tomes una promesa, esta es la promesa que encontramos en la palabra de Dios y estamos, uy, este es el Dios que te está diciendo, esto es lo que te prometo, esto es lo que prometo. Y nunca Él ha fallado una promesa, nunca. Por lo tanto, creo que cada vez que nosotros estemos en problemas, recuerde, no hay problema tan grande como Dios. Y ese es el Dios tan grande que tenemos. ¿Qué es mi problema? Un pedacito de tierra ahí en un lugar, ¿qué es mi problema? Para Dios nada. Para mí puede ser grande, pero no para Dios. La palabra viene de un Dios grande y poderoso. Pero no solamente es eso, Dios tiene un conocimiento perfecto. No solamente que es grande y poderoso, sino que Él sabe todas las cosas, tiene un conocimiento perfecto. Dice el versículo 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Por supuesto que podemos decir, nadie. ¿Quién estuvo allí cuando Dios hizo la tierra? Nadie, no había nada. Pues Él la hizo. No pudo pedir consejo a nadie. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le aconsejó? Nadie, nadie. Es así de sabio es nuestro Dios. Y qué hermoso mundo que le salió, ¿verdad? Y eso que ya lo agarramos nosotros arruinado por el hombre, ¿no? ¿Se imaginan lo que habrá salido de las manos de Dios? Qué cosa más hermosa. Romanos 11, 34 y 35, Pablo lo pone de esta manera. Y recuerden, Isaías, inspirado, exhalada la palabra por Dios. Pablo, palabra exhalada por Dios, fíjense lo que dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Solamente de Él y para Él. Así tiene un conocimiento perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sabio. Dice Romanos 16, 27, al único y sabio Dios. Fíjense que dice único. No hay otro sabio como Dios. No hay algo que se puede comparar a Dios. No podemos decir, bueno, Dios es mejor que. Es único. No es mejor que. Es único. No hay otro. Dice al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por lo tanto, si Dios es así, Dios, la palabra es sabiduría y viene de un Dios sabio. ¿Necesita sabiduría? Vea la palabra. Vea la palabra. Allí en la palabra vas a encontrar la sabiduría porque es exhalada por un Dios sabio. Viene de un Dios sabio. Dios es más poderoso, que todas las naciones. Dice versículo 15 al 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas te son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Naciones como gota de agua en el cubo. ¿Vieron cuando vamos a agarrar en un cubo de agua y lo llenamos tanto que se va cayendo? No se cayó toda el agua, se va cayendo gotitas, ¿verdad? Así son las naciones, como caen gotitas para Dios. ¿Y nosotros a quién le tememos? Ay, miren qué va a pasar con China. Ay, qué va a pasar con Irak. Ay, qué va a pasar. ¿Saben qué? Dios es más poderoso que todo. Era el mensaje. Dios es más poderoso que Babilonia. Ellos los tienen a ustedes prisioneros. Babilonia los va a dejar ir. Babilonia no es nada en comparación a él. ¿A quién tenemos miedo nosotros? ¿A quién tememos? El Señor es más poderoso que todas las naciones juntas. Menudo polvo en las balanzas. Este me encanta, porque vieron como nosotras las mujeres vamos y hacemos así para ver si hay polvo. Así son las naciones para Dios. Nosotros hacemos, uy, está sucio. Miren el poder de Dios. Nosotros no estimamos la grandeza de nuestro Dios. Por eso quizás no estamos estimando lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo la tenemos descuidada? En la lectura, en la memorización, en la práctica,
cómo la tenemos que cuidada. Yo creo que esto nos va a hacer apreciar a Dios, nos va a hacer apreciar su palabra. Saber que tenemos un tesoro, no para cumplirlo como un rito, no porque me propuse hoy cuando fue el primer día del año me propuse hacer. No es, la Biblia no es para eso. La Biblia es para meditarla, atesorarla, cumplirla, obedecerla y enseñarla. Pero no se olviden primero de obedecer antes que enseñar. Hace desaparecer las islas como polvo. Así, cuando Dios decide, así son. Como nada y menos que nada. ¿Qué es menos que nada? Bueno, no encontré lo que es menos que nada, pero quiere decir que son insignificantes, no hay nada. Así de grande es nuestro Dios. Todo está bajo su control absoluto y soberano. Dice Salomón dijo en 1 Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, fíjense, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. También Pablo dijo en Hechos, todo es del Señor. Pablo dijo en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es Señor, Él es soberano, Él gobierna. A veces no nos parece que como que el mundo está fuera de control. No. El Señor está permitiendo, pero Él nada está fuera de control. Nada. Él tiene el control absoluto. Quizás estos que fueron llevados cautivos a Babilonia podían pensar, las cosas están fuera de control. Es como que, ¿por qué Dios nos permitió estar aquí? Dios les había advertido. Ellos desobedecieron. Nada está fuera del control absoluto de Dios. Dios los había protegido. ¿Recuerdan el puntito amarillito ese que vimos ahí? Dios los había protegido. Dios saca la protección, ¡pum! Babilonia vino y los invadió. No juguemos con Dios. Cuidado, Dios advierte. Volveos, arrepentíos, volverse del camino. Estamos yendo equivocados, volvámonos. El Señor tiene paciencia, porque es lento para la ira, grande en misericordia, pero cuidado, no dice que no tiene ira. Que es lento para la ira, porque tiene mucha paciencia, pero no dice que no tiene ira. No podemos jugar con Dios. No podemos. El Señor es Señor del cielo y de la tierra. ¿Estamos más o menos dándonos cuenta qué tenemos en nuestras manos? ¿Exhalada por quién de ese Dios tan poderoso? Dios no se puede igualar. La palabra entonces viene de un Dios soberano. Ahora, el otro punto. Dios no se puede igualar. Versículo 18 al 20. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Me encanta como dice, ningún ídolo se mueve, ninguna estatua se mueve. Qué lejos de nuestro Dios. ¿A quién me podrás imaginar? ¿Me vas a hacer un qué? ¿Ante quién te vas a arrodillar? ¿Ante qué ídolo? ¿Ante qué imagen? Todo esto no es nada, dice el Señor. Qué ridículo, ¿no? Es poder adorar a ídolos, imágenes que son muertas. Miren los ídolos. Salmo 115, 4 al 7. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ellos quieren un ídolo que no se mueva, que no les hable, que no los mire, que estén allí nomás, que ellos le rinden culto y nada más. Pero qué lejos al Dios de la Biblia. No se mueven, no hablan, no tienen poder para salvar, pero Dios habla y nos ha dejado su palabra. Eso es lo impactante de nuestro Dios. Vaya que habla, vaya que se mueve y vaya que nos ve.
Él sabe exactamente lo que es, no solamente lo que hacemos, sino que aún lo que pensamos. Eso es nuestro Dios. Quiere decir entonces que los ídolos son vanidad, eso es lo que quiere decir ídolo, vanidad, cosa hueca, cosa que no es nada. ¿Detrás de quién nos vamos a ir corriendo? Claro, a lo mejor no tenemos una estatua en la que nos arrodillamos, pero ¿cuántas veces tenemos ídolos fabricados de nuestro propio corazón? Decía Lutero que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Estamos fabricando siempre ídolos para satisfacer nuestras necesidades. Qué lejos de satisfacer nuestras necesidades. Qué lejos está. Entonces vamos al Dios reina sobre todo y sobre todos. Dios reina del 21 al 26. Dios reina sobre todo y sobre todo. Dice 21 al 24. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Ahora, recordemos que Isaías había visto al Señor sentado en el trono. Isaías capítulo 6. Había visto al Señor sentado en el trono. Dice Isaías 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías había visto al Señor sentado en el trono. Dios está en el trono. ¿Recuerdan que dijimos? No, está fuera de su control. Él está gobernando. Si hay un trono es porque hay alguien que gobierna. Y Dios está allí, en el trono. Esto es figurativo, porque como habíamos dicho, Dios es grande. Dios es grande, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios está gobernando, tiene el absoluto control de todo, de tu vida también, de tu vida también. Está gobernando, está en control absoluto. Y ahora nos da una invitación a mirar hacia arriba. ¿Quién es el que está diciendo esto? ¿Quién tiene el control absoluto? Y le dice, ok, miren arriba ahora. Es lo que está diciendo. Versículo 25 al 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. Esto le dice. Ahora, levanten sus ojos y miren. Ahora, si nosotros, bueno, acá miramos el techo, pero si vamos a una noche, ¿qué miramos? Estrella, infinidad de estrellas. No hay nadie como nuestro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, alzad vuestros ojos y mirad. Y mirad. ¿Qué vemos? Versículo 26, ahí dice lo que vemos. Él saca y cuenta su ejército. Infinidad de estrellas creadas por Dios. Infinidad de estrellas creadas por Dios. Dice que la Vía Láctea tiene más de 200 millones de estrellas, nada más que la Vía Láctea. Nosotros somos una cosita dentro de la Vía Láctea, ¿no? Así que 200 millones de estrellas, imagínense. Bueno, como yo soy muy curiosa, decía, bueno, pero ¿cuántas estrellas hay? Por supuesto, nadie sabe con exactitud, porque nadie puede saber, pero se calcula por ver cómo es y qué sé yo, cómo hacen los que son preguntones como yo para saber, además que yo no tengo nada para mirar, pero dicen que son cientos de billones de galaxias. La Vía Láctea es nada más que una galaxia. Cientos de billones de galaxias. Más o menos calculas que son 100 octillón, yo no sabía ni que existía esa palabra, octillón de estrellas. ¿Cuántos son? Ahí está, todos esos. Bueno, yo les conté los ceros, o sea que no los puse por casualidad. Esos son 100 octillón. Bueno, ¿cómo hacen para contarla? Yo no sé.
pero evidentemente son muchas. Son muchas. ¿Quién las creó? Alzad vuestros ojos. No acá en Los Ángeles porque no vemos nada, pero por lo menos alcemos nuestros ojos de la fe y veamos que todas las maravillas que Dios creó vienen de sus manos, vienen de sus manos. Toda esa cantidad, a mí no me caben en la cabeza qué están haciendo toda esa cantidad de estrellas ahí arriba. No sé qué hacen, pero lo que sé que Dios las creó y tiene cómo las colgó en el que no se caigan. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero ese Dios tiene un conocimiento absoluto e individual. Fíjense, me encanta porque dice a todas 100 octillones o más de estrellas, a todas llaman por su nombre. A todas llaman por su nombre. Dice el Salmo 147, 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Creo que el salmista cuando escribió esto dice, grande Señor nuestro, como podemos decir nosotros, ¿verdad? Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. El que nos está diciendo estas palabras, grande es nuestro Dios. No solo las creó, sino que las sostiene. Porque dice, ninguna faltará. Dice Hebreos 1:3. Ninguna faltará. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si vamos literalmente, lo que dice que Él está sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra que hoy tenemos aquí es la palabra que sostiene el universo. ¿Se dan cuenta? Esta palabra es la palabra que sostiene el universo. Claro que es un Dios grande y poderoso. Porque si Dios dejara por un momento de sostener el universo, todas esas estrellas, las 100 octillones se vendrían abajo. Y nosotros también, claro. Pero la está sosteniendo con la palabra de su potencia. ¿Cómo lo hace? Solamente Dios. ¿Cómo hace que todas estén circulando y estén girando y estén en su órbita? Solamente Dios, con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Tal es su grandeza y el poder de su dominio, dice, tal es su grandeza y el poder de su dominio. Ahí termina en Isaías, ¿no? Tal es su grandeza y el poder de su dominio. Podemos confiar en sus palabras y en sus promesas. Podemos confiar. Vienen de un Dios poderoso, fiable. Podemos confiar. Dice Isaac Newton, que entre muchas cosas, bueno, fue un científico y no sé cuántas cosas. Bueno, leí un poco de él, es abrumador todo lo que este hombre descubrió porque no inventó, ¿ok? Porque él descubrió la ley de gravedad, pero la ley de gravedad ya estaba antes de que él la dijera. Porque si yo tiro una cosa al suelo, ¿qué pasa? Se cae. ¿A dónde? Al suelo, es la ley de gravedad, se cae. Ahora, él la descubrió, pero ya la ley de gravedad, ¿quién la hizo? Bueno, ¿ok? Entonces, Isaac Newton, miren lo que dijo. Este sistema tan hermoso del Sol, planetas y cometas, solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Él estaba estudiando todo esto y dijo, esto no puede ser obra de la casualidad. Y este era un científico, ¿verdad? Este ser, siguió diciendo Newton, gobierna todas las cosas como Señor sobre todas las cosas. Y debido a su dominio, debiera ser llamado Señor Dios. Señor Dios. Y él lo dijo, un científico. No es necesario que lo diga un científico para creerle, ¿verdad? Pero es tan impactante como que aquellos que piensan que la religión está para los crédulos, los viejos, los niños, como que los tienen ahí. No. El que realmente, tengo una amiga que estudió medicina, es doctora, y ella me decía, es imposible estudiar medicina y no creer en Dios. Porque es tan maravilloso el cuerpo humano, cómo funciona, que no podemos hacer otra cosa que quedar maravillados ante un Dios que ha programado cada cosa, cada célula, cada cosa en su lugar. Ese es nuestro Dios. Pero ahora vamos a la tercera parte. Dios cuida de mí, 27 al 31. Versículo 27 al 31. Dice, versículo 27, mira sobre nosotros,
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Ellos, porque estaban allí en Babilonia, pensarían que, bueno, ya somos olvidados de Dios. Así como le decía antes, cuando andamos en problemas, bueno, Dios se olvidó de mí, ya no me escucha, ya no esto, ya... Nuestro camino nunca está escondido delante de Dios. Recordemos que el Dios está mirando sobre nosotros. Cuida de las estrellas, cuida de las aves. Dice Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Si Dios no se olvida de un pajarillo, menos se va a olvidar de mí, que soy su hija. Menos se va a olvidar de ti, que sos creada por Dios. Y si eres salva, eres hija de Dios. Jamás se puede olvidar de ti. Cuida de las aves, también te va a cuidar. Su promesa para con nosotros, dice Hebreos 13:5, porque Él dijo, y fíjense, Él dijo, ¿quién es el que dijo? El grandioso Dios, no te desampararé ni te dejaré, porque Él dijo. ¿Quién lo dijo? El versículo 28, el maravilloso Dios, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Maravilloso Dios. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Él vio cómo empezó la historia porque la empezó Él. Y no va a terminar nunca porque Dios es eterno. Y sabe que un día nos tiene preparado el cielo para nosotros. Entonces Él conoce todo. Es Jehová, dice el eterno. No ha sabido, el Dios eterno es Jehová. ¿Quién es Jehová? Es el eterno yo soy. El eterno yo soy, es el Jehová. El que no necesita de nadie, no depende de nadie, el que es Él. Él, el creador de todo. ¿Se acuerdan? Nadie le pidió consejo. Él no le pidió consejo a nadie. Nadie lo aconsejó. Él es el eterno, yo soy. Es el creador, porque dice, el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. Creó de cada rincón de la tierra. Me encanta de los confines de la tierra, porque del confín de la tierra vengo yo. Argentina, ya más de la Argentina ya no hay más nada. La Antártida nomás, que puro hielo. De allá vengo, del confín de la tierra. Hasta ahí Dios lo creó. Hasta ahí Dios lo creó. Hasta la islita más chiquita y más minúscula que está al sur, al norte, Dios lo creó. Y Dios la sostiene con la palabra de su potencia. Es incansable, dice, el cual no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo iguale. Es incansable, siempre me puede ayudar. No hay un día que diga Dios, ay no, perdón Esther, hoy no, ya la oficina está cerrada, mañana. No, el Señor trabaja 24/7 y está mirando sobre nosotros, cuida sobre nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento. No se fatiga con cansancio, Él es. Y es sabio porque Él dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance, no hay quien lo iguale. Es Dios, es Dios. Y ese Dios es el que está cuidando sobre nosotros, mirando sobre nosotros. Imagínense el gran creador de los cielos, el que nos está cuidando, el que nos está mirando cómo estamos. Él es Dios. Versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. No solo me sostiene, me da fuerza, me da fuerza. Leo de nuevo el versículo porque este versículo es impactante para mí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. A mí me gusta la matemática, ¿ok? He trabajado bastante tiempo con matemáticas, o sea, en business. Y la matemática humana, lo que me enseñaron en la escuela y lo que he aprendido mientras trabajaba, es que si a 0 yo le multiplico 1.000.000, me va a dar 0. Ahora, la matemática divina no es como la matemática humana. 0 fuerza, por su infinito poder, es fuerza suficiente para que yo pueda seguir.
resistiendo. Cuando dices que no tienes más fuerza, no son mis fuerzas, son las suyas. Cuando vieron que en algún momento decimos, ya estoy tan agotada, tan cansada, no puedo más, y resulta que seguimos dando un poquito más, es porque ya no estoy contando mi fuerza, no estoy con mi fuerza, son las fuerzas que el Señor me está dando. Multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Creo que más de una de nosotros podemos ser testigos de eso, ¿no? Cuando ya no podemos más, siempre hay algo más que nos sostiene, nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él multiplica la fuerza. Él la multiplica. ¿No hay nada? Estoy viviendo, no estás viviendo con tu fuerza, estás viviendo con la fuerza del Señor. Gracias al Señor cuando aprendemos esta lección. No, Él no nos pide que nosotros nos esforcemos porque ya no tenemos más. Él me dice, déjame, yo te doy la fuerza. Y seguimos viviendo con su fuerza, dependiendo de Él. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Muchachos se fatigan y cansan. Y vaya, háblenle a los padres de los adolescentes si no es así, ¿no? Que muchas veces están ahí tirando el sillón, que no tienen ganas de nada. Ay, que jugué un partido y ya no doy más. ¿No? Ellos se pueden fatigar y cansar. Los jóvenes flaquean, caen, a veces están desalentados por las circunstancias. A veces están... Pero hay algo tan lindo, dice, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios tenemos nueva fuerza, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es la promesa a los que saben esperar en Dios, tendrán nueva fuerza. Contamos con las suyas, recuerdan, contamos con su fuerza, no con las mías, ni con las tuyas, contamos con la fuerza de Él. Y sigue, dice, versículo 31, su promesa, levantarán alas como las águilas, y fíjense que las águilas vuelan alto, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es su promesa? Volaremos sobre todos los obstáculos que se puede estar en la vida. Contamos con las fuerzas de Él. Correremos mirando a Cristo que nos lleva a la meta. Sabemos dónde nos lleva Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar por vosotros. ¿A dónde vamos? Al cielo. Mientras, ¿quién me acompaña? Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a su morada. No me va a dejar por el camino. Me va a llevar. Caminaremos perseverando hasta llegar al cielo. A veces decimos, ¿y si yo no puedo perseverar al fin? El que empezó en vosotros la buena obra, dice Filipenses 1:6, la terminará, la finalizará hasta el día de Jesucristo. El que empieza, termina. Él empezó su obra en ti, la va a terminar, no te preocupes. Empezó su obra en mí, la va a terminar, le estoy dando trabajo, pero la va a terminar. Porque todavía está trabajando. Caminaremos perseverando hasta llegar al cielo. Dios tiene cuidado de mí. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay duda. Recuerden que viene, Pedro escribió, pero ¿quién exhaló esa palabra en Pedro? Dios mismo. Tiene cuidado de ti. Dice que te invita, eche toda vuestra ansiedad sobre Él. Echar, dejarla en las manos de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay duda, el gran Dios cuida de mí. Entonces Dios creó el mundo con su palabra. ¿Recuerda en Génesis 1? Dijo Dios y fue hecho. Así, dijo Dios y fue hecho. ¿Tiene poder? ¡Wow! Cuando les flaquean la fuerza, la fe, lean Génesis 1. Dijo Dios y es hecho. Dijo Dios, hágase y fue hecho. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Ese es el Dios del poder que tenemos. Con el mismo poder nos está sosteniendo a nosotros. Con su palabra que sostiene todas las cosas me está sosteniendo a mí. ¿Recuerdan lo que dice Juan 10, 27 al 29? En las manos de Cristo, en las manos del Padre, nadie me saca de ahí. Ahí estoy yo metida. ¿Quién me quita de ahí? Si Dios hizo toda la tierra,
Todo el mundo con sus manos, con sus 3 dedos, con todos los polvos, con el hueco de su mano. Ahí estoy metida yo con el semejante poder de Dios. Si no se le cae el agua, no me voy a caer yo de ahí. Estoy segura. Tenemos que confiar en ese Dios. Dijo Dios y fue hecho. Sostiene el mundo con sus palabras porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el gran Dios que inspiró las Escrituras, es el gran Dios. Es la misma palabra que hoy tenemos en nuestras manos, es la misma. Conocer al autor nos hace apreciarla aún más, ¿no es verdad? Creería que desde este día quizás entremos ante la palabra de Dios con una actitud diferente, sabiendo que el gran Dios me habla a mí. Que el Señor nos bendiga.